Vamos a tratar de contestar todas las preguntas, ¿sí? Algunas vamos a dedicarle más tiempo, otras menos tiempo, pero vamos a tratar de llegar a todas. Estas dos preguntas tienen una relación, por eso las vemos juntas. Dice, ¿por qué nacen personas con problemas mentales, tanto psicológicos como los especiales? Y esta otra dice, las personas que son especiales, con problemas mentales o físicos que afectan su mente, pueden ser salvas. ¿Cómo y por qué? Bueno, nacen personas así por consecuencia de que la humanidad, desde que el hombre ha rechazado a Dios, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo es Satanás. Y uno por eso hay tanta maldad, tanta injusticia, guerras, y los niños mueren de hambre. Y uno dice, ¿por qué pasa todo eso? Bueno, el hombre le dio la espalda a Dios. Y entonces todas estas enfermedades son producto del pecado del hombre, producto de la desobediencia que el hombre tuvo en aquel momento y que siguió en un estado de rebeldía contra Dios. Este mundo quedó afectado a tal punto que dice el libro de Romanos, en el capítulo 8, que la creación gime, esperando ser redimida, es decir, esperando los cielos nuevos y tierra nueva para ser librada de las consecuencias del pecado que aún afectan la creación. Entonces, no solo afectan la creación, afectan a través de enfermedades, y esto afecta también nacimientos de personas con este tipo de problemas. Ahora, ¿pueden ser salvas? Bueno, sí, pueden ser salvas en la medida que pueden entender, pero hay personas que directamente no tienen ninguna posibilidad, por ejemplo, no sé, muerte, nacen con parálisis cerebral y hay distintos grados, y algunos no tienen ninguna capacidad de poder entender. Bueno, pero aún estas personas, dice Dios, a los que antes conoció. Tenemos que confiar en el conocimiento de Dios, un conocimiento que va más allá de los hechos. A ver, en Mateo muchos dicen, me llamarán Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí, nunca os conocí. ¿Cómo es que Dios no lo conoce? Es que dice Pablo a Timoteo, Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Ese conocimiento de Dios va más allá de las acciones de una persona, es decir, Dios sabe lo que la persona respondería en el caso de que pueda entender o de que pueda haber escuchado el Evangelio y pueda haber tenido la posibilidad de responder. Dios conoce a la persona y Dios conoce, por eso confiamos en el juicio de Dios. Pablo trata este asunto en Romanos capítulo 2. Dice que el hombre es inexcusable y habla de aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios, que no han escuchado la ley. Y dice, bueno, ellos no escucharon la ley, pero hay una ley escrita en sus corazones, es lo que llamamos la conciencia. Y dice, no tienen excusa, Dios es justo y en su juicio justo sabe cómo juzgar a cada uno. Y uno dice, pero no es injusto si ellos no tuvieron la oportunidad. No es injusto porque Dios conoce, Dios sabe. Y quizás puedan ser salvos si Dios conoce que habrían aceptado a Cristo. Es decir, esto no es algo que nosotros podríamos afirmar, sino confiar en su soberanía, en su justicia y en su conocimiento de todas las cosas. Bueno, hay más para profundizar sobre esto, pero vamos a, por tiempo, dejar ahí para dar espacio a las otras preguntas. ¿Qué es la transformación? Y cómo ésta se relaciona en la vida en Cristo. La Biblia menciona dos palabras para transformación. Una es la palabra metamorfosis, que aparece, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, donde dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y también aparece en 2 Corintios capítulo 3, donde dice que nosotros vemos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. La palabra metamorfosis habla de un proceso
ustedes saben la metamorfosis, una oruga que se convierte en mariposa. Es un cambio que se produce a través de un proceso. Dice ahí en Romanos que debemos transformar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, es decir, no es que me acueste, acepto a Cristo, no conocía nada de la Biblia y a la mañana me levanto y ya sé todo. No es mágico, es un proceso en el cual, en la medida que yo dejo que el agua de la palabra de Dios vaya entrando a mi vida, van saliendo otros conceptos y se va transformando el entendimiento. En 2 Corintios dice que el Espíritu de Dios nos va transformando a la imagen de Cristo. Nos va trabajando en nuestra vida para que nos parezcamos más a Cristo cada día. Pero hay otra palabra que aparece en 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo habla de la resurrección y habla ahí en un momento del arrebatamiento. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Y dice, en un instante seremos transformados. Ahí la palabra es alazo. Y esto es un cambio, pero un cambio que no es un proceso, es un cambio en un instante. Esta misma palabra se aparece en Hebreos capítulo 1, donde habla de que los cielos y la tierra serán mudados, cambiados, alazo, transformados en cielos nuevos y tierra nueva. Es en un momento. A ver, ¿por qué es importante estas dos palabras? Porque todos estamos en el proceso de transformación, en la metamorfosis para parecernos cada día un poco más a Cristo. Pero un día, cuando el Señor nos venga a buscar, todos en el cielo tendremos la imagen de Cristo. Todos seremos transformados en un instante. Entonces uno dice, ¿y para qué tanto trabajo que el Espíritu se toma para transformarnos ahora? Porque el Señor quiere que mostremos a Cristo en nuestra vida ahora. Ahora. Porque es la manera de mostrar a Cristo en este mundo. Pero todos, no importa en qué parte del proceso estás, cuando venga el arrebatamiento y estemos en el cielo, todos tendremos la imagen de Cristo. Por eso 1 Juan capítulo 3 dice, cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque seremos transformados, vamos a tener su imagen. Su imagen no es su apariencia, no es que todos vamos a tener el mismo rostro, sino a las chicas con barba no les queda bien, ¿no? A ver, la imagen tiene que ver con la creación. Fuimos creados ¿a qué? A su imagen, pero esta imagen se deterioró por el pecado, se corrompió por el pecado, y el Señor ahora está restableciendo la imagen original, que es la imagen de Cristo, es el carácter de Cristo. La imagen es que Él era manso y humilde, su amor, su bondad, todo lo que es la imagen de Cristo. La otra pregunta acá es que es la gracia. Es una pregunta muy profunda, porque gracia es mucho más de una simple definición. Gracia, podemos decir, es un don inmerecido, y a uno se queda ahí. Es mucho más que eso. Podemos decir que la gracia es uno de los brazos del amor de Dios. Y uno dice, ¿y el otro cuál es? La misericordia. Gracia y misericordia. Y con estos dos te abrazan. La misericordia es que no te da lo que mereces. La gracia es que te da lo que no mereces. Entonces, por ejemplo, la historia que uso para ejemplificarlo es un hombre entró en una hacienda de noche porque tenía hambre, se metió en el establo buscando comida, pero hizo ruido y el hijo del dueño entra y lo ve robando y pelea con él, y en la pelea el ladrón mata al hijo. Entonces los obreros que se despertaron por el ruido lo agarran y tiran una soga por un árbol y lo van a colgar porque mató al hijo del dueño. Pero sale el amo, el dueño, y dice, no, paren, déjenlo libre. ¿Eso qué es? Misericordia, porque no le dio lo que merecía, que era la muerte. Pero este hombre se estaba yendo y el dueño le dice, un momento. Dice, ¿a dónde vas a ir? No tengo dónde ir. ¿Y qué vas a comer? No tengo que comer. Dice, ven a casa. ¿Por qué no te sientas acá en la silla de mi hijo? Y le sirve comida.
Y dice, pero tu ropa está toda, dice que no tengo que ponerme. Y él manda a los sirvientes, traigan la ropa de mi hijo y que lo vista. Y de pronto este muchacho, que era el asesino, se vio comiendo la comida del hijo, vistiendo la ropa del hijo, durmiendo en la habitación del hijo. ¿Eso qué es? Eso es gracia. Gracia es darle todo lo que él no merecía. Muy bien, otra pregunta. ¿Cómo se disciplina a un hermano que se encuentra en un pecado sin confesar? Bueno, tenemos que decir que nosotros no disciplinamos, Dios disciplina. Dice Hebreos capítulo 12, Dios al que ama, disciplina. Dios es el Padre que disciplina a sus hijos. Así que la tarea de disciplinarlo es de Dios. Nosotros lo que podemos hacer es limitar, por ejemplo, su ministerio. A ver, no lo voy a poner a cantar delante de todos o a predicar si él está con un pecado que está afectando su testimonio. Pero eso no es disciplina. No confundamos, porque la disciplina es causar un dolor y el Padre es el que causa dolor. La disciplina es uno de los temas menos estudiados por los creyentes, hasta el punto de que si yo preguntara acá, decime cuándo fue la última vez que Dios te disciplinó, muchos se quedan, no sé, nunca te disciplinó, tan bueno sos, estás glorificado ya. ¿Cómo nunca te disciplinó? A ver, creo que tenemos que estudiar más este tema. Dios disciplina a sus hijos para evitarles el dolor mayor que vendría como consecuencia del pecado. Y Dios entonces nos disciplina, dice, para que participemos de su santidad, es decir, para que disfrutemos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo se hace cuando el hermano confiesa? Se perdona, como Dios perdona, ¿no? Dios nos enseñó a perdonar de la misma manera que hemos sido perdonados. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resiliencia? La resiliencia es la capacidad de soportar y de adecuarnos a las distintas situaciones cuando éstas son complicadas y difíciles. Pero la resistencia más bien habla de oposición. En la resiliencia yo soporto, pero la resistencia es más oponerme al enemigo. Es decir, son términos que apuntan a aspectos diferentes. Tienen una similitud, pero en la resistencia yo hago frente a un enemigo. La resiliencia por ahí es en una circunstancia que puede ser, por ejemplo, una enfermedad, un problema, en el cual uno tiene que tener resiliencia, es decir, adecuarse al tiempo que está siendo afectado y soportándolo. Fíjate que vos dijiste hoy un concepto que imagino van a estar de acuerdo mis queridos oyentes, ¿verdad? Pero que está siendo muy utilizado hoy en el ámbito cristiano, Dani. Por ejemplo, el tema de la resiliencia, yo lo he escuchado en muchos predicadores hoy, ¿verdad? Tenemos ahora cristianos resilientes, algo así, está de moda, ¿viste? Ahora, pero a mí me gustó mucho el concepto, quizás lo puedo repetir si no nos quedó muy claro, ¿verdad? El tema de la resiliencia tiene que ver más con lo que yo puedo soportar, y la resistencia, decirme si estoy equivocado, quizás es más con lo que Dios pone en mí, o sea, para resistir. No sé si puedes ampliarnos ese tema. Sí, la resistencia tiene que ver más con un enemigo. Siempre que aparece la palabra, por ejemplo, Santiago capítulo 4, ¿no? Someteos a Dios, resistid ¿a quién? Al diablo y huirá de vosotros. ¿Ves? La resistencia está al enemigo, al diablo. La palabra resistir es como ponerme en una trinchera, resistir a un enemigo que me está queriendo desviar del plan de Dios. La resiliencia tiene más que ver con el soportar. La Biblia también habla de soportar. Habla, por ejemplo, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta. La prueba es ahí, soporta la prueba, soporta las dificultades, soporta, eso es resiliencia, soportar, es decir, soportar el dolor, soportar el sufrimiento. Resistir es más al enemigo, soportar es más al dolor o a los problemas.
La resistencia tiene que ver con que el enemigo no me tiene que mover de la voluntad de Dios para mi vida. Yo estoy resistiendo al enemigo. Resistencia tiene que ver con lo que estamos hablando, por ejemplo, de toda esta bombardeo de ideologías que los jóvenes tienen. Ayudar, ministrar a los jóvenes, enseñarles para que puedan resistir ese bombardeo de cosas que vienen del enemigo. ¿No es cierto? Efesios 6 dice: tomad el escudo de la fe con que podáis resistir, apagar todos los dardos de fuego que el enemigo manda. Los dardos de fuego no son problemas. Los dardos de fuego no son problemas. Los problemas los sufrimos todos. Los dardos de fuego son los ataques que el diablo manda, como filosofías, pensamientos, malas doctrinas, todas cosas que van a desviarte de la fe. Que yo debo tomar el escudo de la fe y resistir el ataque del enemigo. Sí, me gusta mucho porque hablaba, incluso, no sé si a ustedes, pero a mí me voló la mente el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No sé si ustedes se identificaron conmigo, pero con esto, mejor dicho, que viste que uno, como decía él, ¿verdad? Uno, todo lo puedo en Cristo como que si dependiera de uno, digamos, ¿verdad? Estos ataques del enemigo, ¿verdad? Y no, ¿verdad? El dínamo, entonces es increíble, ¿verdad? Cómo me vuela la mente con esto, de decir, realmente tenemos que cambiar ese tipo de conceptos incluso en nuestro diario vivir, ¿verdad? Vale, seguimos entonces. Muy bien. Acá dice 1 Corintios 9, 19 al 23, en este evangelio moderno, ¿hasta qué punto es aceptable permitir acceder con tal de compartir la palabra del Señor? Bueno, esto ha sido una mala interpretación. Aquí lo que dice Pablo, 1 Corintios 9, que a los débiles, al judío me hago judío, al gentil me hago gentil, a los débiles me hago débil. Me identifico con todos con tal de ganar a algunos. No me tengo que, no tengo que matar a mi suegra para identificarme con un asesino. ¿Qué pasó allá? Es un ejemplo, ¿no? No tengo que drogarme para identificarme con un adicto. No está diciendo eso, Pablo. Lo que está diciendo es que al judío le hablo como judío, para que me entienda. Al gentil le hablo como gentil para que me entienda. Es decir, lo que tengo que buscar es el punto de contacto para que la persona pueda sentirse comprendida y puedo llegar a hablarle. Pero esto no significa que tengo que ponerme a poner un recital de música rock en la iglesia para atraer a los inconversos. Eso no es lo que dice el texto. Lo que está diciendo es buscar la manera de llegar a las personas. Pero nosotros tenemos que transmitir una imagen diferente al mundo. Si no, las personas no van a pensar que no hay diferencia. Así que yo tengo que mostrar una música diferente, un estilo de vida diferente, para que las personas comprendan que el Evangelio es diferente. Acá pasa algo, digamos, yo no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Pero después mándenme un mensaje de texto si quieren, ¿no? Pero que por ejemplo, viste, hoy está muy de moda el rap, ¿verdad? Y que, por ejemplo, y muchos usan como, digamos, excusa este texto que está aquí de la palabra de Dios, digamos, que bueno, hay que llegar a los jóvenes porque el rap es el que está pegando, pero algo que a mí me pasa, ¿verdad? Siendo músico, es que vos vas en la calle y no identificas si es un rap cristiano o es... Nos estamos metiendo a camisa de 11 varas, ¿verdad? Pero no identificas si es música cristiana o si Bad Bunny está ahí balbuceando, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Quizás, viste, un momento hay que tener mucho cuidado. Yo le decía justamente a una persona en la mañana, le decía, quizás no es si bueno o malo, aunque sí hay que discernirlo, ¿verdad? Es que tienes que ver el peligro
digamos, en lo que te metes, digamos, a la cabeza, digamos, en este caso, ¿verdad? Pero no sé qué pensás vos de eso, ¿verdad? Que tenemos que ser cuidadosos, como dijiste, es peligro, tenemos que ser cuidadosos, no necesariamente, a ver, muchas cosas tenemos que aprender a no evaluarlas con los términos bueno y malo. Cuando dice Hebreos capítulo 5, para el que ha alcanzado madurez, dice, es el que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ahí las palabras bien y mal no se refieren a moralmente, sino bien y mal como el sentido de lo que es atractivo a los ojos de Dios, eso es bueno, es agradable, me hace bien. Por ejemplo, yo veo una manzana, tengo hambre y digo, qué buena que está. No es buena moralmente, es buena porque me hace bien. Y yo, la mamá golpea la puerta, va y ve que el nene va a tocar la plancha y dice, no, eso es malo. ¿Por qué malo? Porque te va a quemar, te va a hacer daño. Y yo tengo que discernir que hay cosas, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo no estoy diciendo si el rap o si el rock son buenos o malos. Estoy diciendo, es conveniente. Incluso si se va a usar, hay partes de canciones que tienen una parte, pero cuidado que se entienda bien la letra, porque si no, directamente no es el ritmo, sino la letra lo que va a ministrar la vida de la persona. Si quieren ritmo, que escuchen las canciones del mundo. Lo que marca la diferencia es la letra, y para eso tenemos que buscar que sea entendible, que sea y que llegue de tal manera. Así que no, uno dice que no se puede usar. No dije eso, dije que hay que usarlo con cuidado y que tienes que ver si es lo que conviene de acuerdo al lugar, de acuerdo al contexto de la iglesia. Pablo dice, por ejemplo, cuidado que no sea de tropiezo. No está diciendo si es bueno o malo comer esto o aquello, está diciendo mirá que no sea de tropiezo. Es decir, hay un montón de cosas que yo debo evaluar para ver si conviene o no conviene hacerlo. Muy bien. ¿El suicidio es pecado? Y sí. Pecado, claro. Pero algunos me han llegado a decir, la persona pierde la salvación. Y no, la salvación no se pierde. Y uno dice, no, pero si es creyente no se puede suicidar. Le digo, pará, en la Biblia tenemos por lo menos 3 casos de personas como el profeta Elías, el profeta Jonás, que querían morirse y que quizás si hubieran podido, se hubieran quitado la vida. Yo no lo puedo saber, es decir, pero ellos querían morirse. A ver, no podemos juzgar a una persona que mentalmente está afectada a un punto de que ya por ahí está fuera de su control y toma una decisión terrible, como la del suicidio. Dios sabe, y si era salvo, no dejó de ser salvo, eso sí lo podemos afirmar. Y uno dice, pero no dice que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos, pero también dice que los mentirosos no entrarán, en el mismo pasaje, ¿no? Y Jesús dijo que si en tu corazón dijiste fatuo a un hermano, ya sos homicida. Lo que está diciendo ahí es que ninguno, a ver, yo si soy salvo, ya no soy ni mentiroso, ni homicida, ni fornicario, ni ninguna otra cosa, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lo que está diciendo ahí es que si uno sigue teniendo esos pecados es porque no ha sido limpiado en la sangre de Cristo y entonces no puede entrar al cielo. Sí, muchos han tenido esa duda, ¿no? Porque viste que hoy teniendo un alto índice de suicidio, digamos, y hemos escuchado, ¿viste? Hijos de pastores, ¿viste? Que se han suicidado. Quizás la pregunta de Dios se llama porque muchos dicen que si el cristiano, digamos, puede suicidarse en este caso, ¿verdad? O sea, hay muchos cristianos hoy que están en depresión, ¿viste? Y eso te lleva quizás a algo más. Vuelvo a decir, es un estado mental lamentable
La persona necesita ayuda urgentemente y a veces se llega tarde. Pero no podemos juzgar a la persona. La depresión puede llevar a la persona a cometer ese tipo de actos terribles. Pero sí lo puedes llegar a, digamos, lo podemos ver como un pecado más, como decía vos, ¿verdad? Como mentir, ¿verdad? Es un pecado, punto, no le hace para la salvación. ¿Puede un creyente suicidarse? Sí, bueno, la clave es esto. Pablo dice en Tesalonicenses, no apaguéis el espíritu. En Efesios dice no contristar. ¿Qué diferencia hay? Se entristece cuando peco, pero apagado. Si tuviera las luces apagadas acá, todo apagado, y alguien viene y me pregunta, discúlpame, ¿hay electricidad? Yo le diría, no sé, porque no veo ninguna manifestación de la electricidad. Quizás habría que prender una perilla y vemos si hay o no hay. Cuando el espíritu está apagado, significa no hay ninguna manifestación del espíritu en la vida. Yo no veo ningún fruto, ninguna manifestación, pero el espíritu está apagado, pero está, no se fue, porque no se va de la persona, porque la morada es permanente. Entonces, el espíritu, si está apagado, es que no tiene influencia sobre la persona, porque la persona con su rebeldía ha rechazado la obra del espíritu a tal punto que no permite, la carne ha tomado posesión, su viejo hombre está dominando, no permite el actuar del espíritu y entonces en ese estado puede suicidarse. ¿Las falsas doctrinas debilitan la resistencia? Sí, claro. Toda falsa doctrina debilita en todas las áreas. Hay doctrinas que van tolerando el pecado y debilitan la resistencia. Hay doctrinas que van permitiendo hasta que, a tal punto absurdo y ridículo, que puede haber pastores homosexuales y que puede haber, bueno, por supuesto, todo ese tipo de doctrinas debilitan, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina, porque falsas doctrinas siempre terminan repercutiendo en una debilidad espiritual. Siempre afectan la vida cristiana. Ya sea de un extremo o del otro, toda mala doctrina afecta la vida espiritual. ¿Cómo te preparas cuando tienes que predicar? En el estudio en lo espiritual. Bueno, en el estudio es tiempo de investigar las escrituras, pero también de orar para ver qué es lo que Dios quiere comunicar. Uno tiene que tener en claro que el mensaje debe ser usado por el Espíritu Santo para la necesidad de su pueblo. Y yo no conozco la necesidad de ustedes, pero el Espíritu sí. Por eso es rogar que sea Dios el que obre y el que utilice el mensaje. En el versículo de Romanos 8:26, ¿puede ampliar el tema de los gemidos indecibles? ¿Ves? Justo el Espíritu Santo guió esto después de la pregunta anterior para decirte esto, que el Espíritu Santo conoce lo que nosotros necesitamos, nosotros no. Justamente el texto dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primera aclaración, no tiene nada que ver con las lenguas, porque son gemidos indecibles, es decir, que no se pueden pronunciar, no se pueden decir. El Espíritu no necesita emitir sonidos para comunicarse con Dios. El Espíritu intercede sin sonidos, sin palabras, ese es el concepto. Pero sí intercede por nosotros. Otra cosa importante para marcar es la palabra gemidos. ¿Por qué se usa gemidos si no se pueden pronunciar o si no tienen sonido? Porque un gemido marca una actitud. Un gemido es una expresión de una madre, por ejemplo, que clama por su hijo porque está enfermo, se está muriendo y gime. ¿Ves? El gemido expresa la actitud con la que se pide. El Espíritu nos ama tanto que clama con gemidos, es decir, que ruega por nosotros. Así que ahí tenemos ya dos palabras, gemidos e indecibles, que nos enseñan mucho de la obra del Espíritu. Pero, ¿qué es lo que pide?
Porque dice, nosotros no sabemos lo que conviene. A ver, yo puedo pedir cosas, pero no sé si es lo mejor. Por ejemplo, el rey Ezequías fue un gran rey, muy bueno, de los pocos buenos que hubo en Israel. Pero un día Dios mandó al profeta Isaías y le dice, andá y decirle que se prepare porque esta noche me lo llevo, se muere esta noche. Y Ezequías dijo, no, yo quiero vivir más. Y rogó a Dios que le extienda la vida, que le dé un tiempo extra. Y Dios dijo, está bien, 15 años te extiendo la vida. ¿Para qué le dio esos 15 años? Hizo desastre, arruinó todo lo bueno que había hecho en su vida. Tuvo 2 hijos que arruinaron el imperio después de él. Es decir, el plan de Dios era lo mejor. Nosotros a veces nos aferramos a la vida, a las cosas, pedimos, no sé, unos padres que piden por su hijo para que Dios lo sane, y por supuesto, nadie va a pedir otra cosa, pero no sé pedir lo que conviene. Y a veces pido, Señor, provee ese trabajo, y por ahí el Señor dice, está bien, y entra ese trabajo y se aparta del Señor, porque ese trabajo, uno dice, no era lo mejor para él. A veces nosotros pedimos cosas, pero no sabemos lo que es lo mejor. Entonces el Espíritu intercede, nos pide con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida y no solamente lo que nosotros queremos, porque lo que nosotros queremos a veces no es lo mejor. Quizás esa pregunta fue hecha porque está muy de moda, viste que los pentecostales hablan mucho de que ahí está hablando de lengua, digamos, ¿verdad? Claro, por eso lo primero que aclaré fue que son indecibles, es decir, no tienen forma de pronunciarse o de expresarse con sonidos. Eso es lo que significa la palabra. Claro, y después hablar de lenguas es otro tema. Hay mucho que hablar de las lenguas. Sí, lo que sí podemos decir es que las lenguas bíblicamente son idiomas, no son sonidos, son idiomas. Incluso la Biblia te dice qué idiomas eran cuando en Hechos capítulo 2 hablaron en lenguas. Son idiomas, pero alguien te dice, pero Pablo hablaba lenguas angelicales. No, él no hablaba, él dice sí, en una forma de, se llama exageración, es un recurso que se llama hipérbole, que dice, si yo hablara lenguas angelicales, si no tengo amor no me sirve. No dice que hablaba, sino que lo está poniendo como suposición. Y Pablo dice que no es bueno orar en lenguas porque dice, si yo oro y no entiendo lo que digo, ¿cómo voy a decir amén? ¿Cómo voy a sentirme identificado? Dice, yo prefiero hablar 5 palabras y entenderme y no 1000 palabras que no entiendo. Es decir, Pablo niega el hecho de que se pueda usar la lengua para el uso personal. Es más, la Biblia nos llama a que nuestra adoración debe ser inteligente. Hay salmos que lo dice, Romanos 12:2 lo dice. Nuestra adoración tiene que ser. Y uno dice, yo estoy adorando a Dios y no entendí nada de lo que dije. No estás adorando, ¿no? Y dice Romanos 14, 1 Corintios 14 que las lenguas son una señal a los incrédulos. Es decir, era para el cumplimiento de una profecía, una señal a los incrédulos. Hoy ya no es una señal, si yo hablo en otro idioma, un incrédulo va a pensar que lo aprendí con Duolingo. No va a pensar que es un milagro. Hoy no es una señal. Para el pueblo judío fue una señal. Entonces ya hoy no tendría sentido. Pero incluso otros hablan de que quizás las lenguas, como son lenguas reales, digamos, ¿verdad? Hablan de, por ejemplo, que alguien va a otro país como, por ejemplo, Turquía, países, y lo aprenden al toque. Bueno, de hecho, Pablo dice, yo hablo lengua más que todos ustedes. Dijo. Porque tenía más de... Pero ¿a cuántos países fue Pablo? ¿A cuántos lugares habrá ido? Uno dice, pero hablaban por el imperio. Él fue una vez a la isla de Malta, que estaba fuera del imperio, porque era una isla pequeña, y dice que los habitantes de la isla eran indígenas, que vaya a saber qué dialecto tenían. Pero Pablo les predicó el evangelio. Yo creo que muchas veces Dios puede obrar de una manera así,
Y en este sentido no me limitaría a pensar que hoy en día no podría haber. Claro, la historia de misioneros nos muestra que lo primero que hay que hacer es aprender el idioma. Sí, pero también hay historias que dicen que en situaciones especiales Dios pudo obrar para que comuniquen algo y que se puedan entender. Porque, por ejemplo, la historia de un misionero, un libro que se llama Por esta cruz te mataré, cuenta que lo estaban por matar. Y que él habló en el idioma de ellos. Y ellos se sorprendieron y entonces no lo mataron. Ahora, él dice que después tuvo que estudiar y aprender el idioma. Y dice, yo no sé lo que les dije en ese momento, pero ellos no entendieron. Es decir, él habló lenguas ahí. Pero Dios obró un milagro en un momento para que no lo mate, pero no es esa la forma en que después tuvo que estudiar y después tuvo que aprender. Muy bien. ¿Por qué muchos cristianos no les pesa la conciencia cuando hacen algo malo? Es muy buena pregunta, porque dice Hebreos capítulo 3, y aprovecho, ¿no? Si querés el estudio de esto, comprar el libro, porque ahí está, ¿no? Ya quedan pocos, Hebreos 3 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y después vuelve a repetir en el versículo 13, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y la palabra endurecer es esclerosis. ¿Escuchaste la palabra esclerosis? Arteriosclerosis, ¿te suena? Esclerosis múltiple, un montón de enfermedades, ¿no? Que tiene que ver con endurecimiento. Y que tiene que ver con un proceso. Nadie tiene arteriosclerosis de la noche a la mañana. Se van endureciendo las arterias, exceso de colesterol y todas esas cosas que no nos gustan hablar ahora. Pero el concepto es que uno se va endureciendo y pierde sensibilidad y el pecado ya no duele. Podés hablar con los que tocan guitarra y te van a decir, cuando empecé me dolían los dedos, después ya no me dolía más. ¿Por qué? Se endurece, ¿no? Bueno, cuando al creyente no le duele el pecado, es que se está endureciendo. Y si está endurecido, eso es grave. Porque mientras hay dolor, hay esperanza de que pueda cambiar. ¿Cuál es el propósito de Dios para las demás formas de vida en otros planetas? No sé, porque no conozco ninguno, así que no. Vos mira la película de Flash, ¿no? Eso es, mira, yo creo que esa es una corriente. El otro día vos hablabas de Stephen Hopkins, ¿verdad? Él fue uno de los iniciadores con este tema del multiverso. El multiverso. O sea, hoy, por ejemplo, viste, pero nuestros hijos están creciendo con esas películas. ¿Sí? De verdad que a mí me da mucho miedo, viste, porque este tipo de preguntas es porque exceso, viste, de series donde en las películas de ciencia ficción siempre se toman conceptos que la ciencia está estudiando, que por supuesto no tienen base todavía, y por eso hacen la película, por eso se llama ciencia ficción. Es decir, tiene una parte de ciencia y una parte de ficción. De ahí viene el nombre. El término multiverso tiene una base de ciencia muy chiquita, porque no está nada comprobado, y tiene una gran parte de ficción. Y entonces ahí lo ves a Flash viajando en los multiversos. O a Superman, que hay otro Superman en otro multiverso, qué sé yo. Bueno, por supuesto, todo este tipo de ideologías tiene cero Biblia y muy peligroso, ¿no? Quizás cuando venga el arrebatamiento van a decir que nos cambiamos de multiverso. ¿Por qué el Espíritu Santo me guía a las personas que más lo necesitan? Justamente porque necesitamos predicar el Evangelio. Pero en esta pregunta hay un concepto muy interesante. El Espíritu Santo te guía a personas. Lo llevó a Felipe, que lo sacó de Samaria, una gran ciudad, para llevarlo al desierto, porque ahí estaba el etíope que necesitaba de Cristo. El Espíritu Santo te guía a personas, y es bueno orar así, ¿no? Vamos a predicar el Evangelio en el lugar, Señor, guíame a una persona hoy que por ahí te está buscando, que por ahí está
en una necesidad. Guíame a ese encuentro. ¿eh? Y a veces te sorprende el Señor, porque hay encuentros milagrosos, ¿no? De los cuales ahora no tenemos tiempo. Pero bueno. ¿Cómo se identifica un buen líder cristiano en nuestro tiempo actual? Bueno, cuando ves a alguien que tiene para mí 3 cosas claves: amor por la palabra de Dios, por la persona de Dios y por las almas. Si ama a Dios, va a tener una vida en santidad. Si ama la palabra, va a tener una profundidad espiritual. Y si ama las almas, va a tener pasión por el evangelismo. Y estas 3 cosas para mí son características de un excelente líder en este tiempo y en cualquier tiempo. ¿Hay algún momento en el que no debamos resistir? No, nunca. No, acá no hay mucho más vuelta que dar. La figura de la Biblia es que nosotros estamos en contra de la corriente de este mundo. Vamos remando en contra de la corriente. Si vos dejás de remar, ¿qué pasa? La corriente te arrastra. Entonces, si dejás de resistir, la corriente te arrastra. Es así. Por eso, nunca debemos dejar de resistir, porque si no, la corriente de este mundo te arrastra y terminas por todos los demás. ¿Qué puedo hacer si hay un mal testimonio? ¿Se puede arreglar y compartir de Dios? Yo creo que por la gracia de Dios, claro que lleva tiempo revertir un mal testimonio, porque perdés algo que es un valor muy importante, que es la confianza. La confianza. Cuando uno cae en pecado, afecta su testimonio, la gente deja de confiar. Ganar otra vez la confianza lleva tiempo. Un esposo que cae en pecado, la esposa quizás lo perdone, pero que vuelva a confiar en él, lleva tiempo. Y volver entonces a poder tener un ministerio es posible, claro que es posible, por la gracia de Dios, todo es posible, pero lleva tiempo y lleva mucho trabajo. Así que sí es posible, solo que hay que aceptar el precio que implica recuperar las cosas que uno ha perdido. ¿Satanás puede hacer que pequemos? Bueno, no, puede provocarnos al pecado a través de tentaciones, pero no puede hacer que peques, eso es decisión de cada uno. ¿Por qué, teniendo el conocimiento teológico, no hacemos el trabajo que nos corresponde? Y porque somos duros. El conocimiento, entre el conocimiento y la práctica a veces hay una brecha muy grande. Pero por supuesto que debiéramos poner en práctica lo que conocemos. Si cae alguien en pecado y se reconcilia solo delante de Dios, pero no le cuenta al pastor lo sucedido, ¿es correcto o se lo tiene que contar al pastor? Bueno, depende mucho del pecado. La verdad es que yo no tengo que contarle todos los pecados al pastor, porque el pastor no es el cura al que yo tengo que confesarle los pecados. Pero hay pecados que afectan a otros creyentes o al testimonio de la iglesia. Es decir, hay pecados que él debe saber, porque quizás debe intervenir, y entonces yo debiera comunicarle. Pero no es que le tengo que comunicar todo, porque él tiene que saber el pecado de todos los creyentes. Pobre pastor, ¿no? Si se tiene que enterar del pecado de todos los miembros de su iglesia. Yo creo que ahí se suicida el pastor. Y ese no sería pecado. A ver, claro, sí. Yo creo que hay ciertos pecados que pueden estar afectando, pueden haber causado situaciones en la iglesia en las que el pastor debe intervenir y por lo tanto tengo que contarle, confesarle los pecados. Pero si no, no es necesario. Asisto a una iglesia que dejó de crecer, se fueron muchos miembros. ¿Qué hago? ¿Me quedo en esta iglesia o busco otra iglesia? Esta es una pregunta que no se puede contestar en forma general.
porque cada iglesia habría que ver muchas cosas, habría que ver por qué se fueron muchos miembros, qué es lo que está pasando. Si te vas, no serías parte de la solución, serías parte del problema. Si todos dicen, no, esto está mal, nos vamos, entonces el último que apague la luz, cerramos la iglesia. Eso no soluciona nada. Creo que habría que ver qué puedo hacer yo para empezar a ser parte de la solución, para empezar a cambiar esto. Pero bueno, vuelvo a decir, habría que hablar esto en una forma más personal para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que tú podrías hacer. En ciertas situaciones sí hay que irse porque, bueno, no puedo hacer nada, no tengo oportunidad de nada, pero bueno, yo creo que irse de una iglesia es lo último que tendría que considerar, lo último. Dice, ¿cómo actuar si tengo un familiar muy cercano que consume drogas? ¿Cómo ayudar a mi pareja para que estén en la misma sintonía que yo? Son dos preguntas. Bueno, con alguien que está consumiendo drogas hay que tratar de ayudarlo por todos los medios para tratar de rescatarlo antes que la droga lo terminen consumiendo a él. Buscar los medios para que él reconozca que necesita ayuda. No lo puedo obligar o forzar, pero para que él entienda la urgencia que tiene de un tratamiento. Y en el caso de la pareja, influenciar. Siempre, cada persona, con mi esposa somos dos, pero cada uno tiene su vida de comunión delante del Señor. Yo puedo influenciar a ella me vive influenciando a mí, pero no puedo forzar a la otra persona, pero sí puedo ser de influencia y de estímulo. Si la resistencia nos atrapa, ¿qué podemos hacer? Soltate. No sé, no lo entiendo, la verdad. Así que, y acá hay otra pregunta que no entiendo porque el pasaje lo leí, no dice en relación a Zacarías 8, 3 y 4, veo un planteamiento y una resultante. Pero Zacarías 8, 3 y 4 no veo eso, así que quizás esté mal la cita. Entonces no puedo responder porque no... Después la persona que lo escribió me viene a hablar personalmente y ahí vemos el pasaje a qué te refieres y ahí podría ayudarte, pero no lo puedo responder así porque el pasaje que leí no dice esto. Hay una última pregunta, así rapidito. Dice, soy una chica de 15 años, mi maestro me ha hecho dudar sobre la existencia del infierno y de Dios, porque me dice que si no lo puedo ver y no lo puedo tocar, no existe en realidad, y que tampoco puedo confiar en algo que se dice que va a pasar en el futuro, porque el futuro es incierto. No quiero dudar de mi fe, pero me siento confundida. ¿Cuál es la mejor estrategia para sobrellevar estas opiniones que se convierten en dudas y me hacen tambalear? Obviamente el que te dijo eso está trabajando para el enemigo, no para Dios, si te hace dudar. La verdad es que vivimos creyendo en cosas que no vemos, ¿no es cierto? Así que ver no es la clave para creer, de ninguna manera. Jesús, hablándole a Tomás, dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe justamente, dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Por supuesto que hay muchas cosas que no vemos. Yo no necesito ver para creer. Hay muchas cosas que no vemos. Cuando alguien venga y te diga que te ama, vos no ves, pero le crees, ¿no? Es decir, uno decide a quién creer. Y yo decido creerle a Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el único que murió y resucitó y por lo tanto es el único que sabe con certidumbre que hay después de la muerte, ¿no es cierto? Cualquier otro puede venir y darme su opinión. No, después de la muerte no hay nada, no, el infierno no existe. Y yo le pregunto, a ver, ¿cuándo estuviste muerto? ¿Y cómo sabes? Son teorías, pero no lo sabes. Pero Jesús estuvo muerto y volvió a vivir y yo le creo a Él. Y Él habló del infierno. En realidad Jesús habló más del infierno que del cielo, porque nos ama y no quiere que vayamos ahí. Pero si Jesús habló del infierno, yo le creo a Jesús. Entonces, cualquier otro que diga otra cosa, yo tengo que decidir, a ver, ¿a quién le creo? ¿A Jesús o a este hombre? No, a Jesús. A
Y Jesús habló del infierno. Y el infierno, yo creo que lo del fuego es una representación, tiene un propósito. Pero la descripción peor del infierno no es la del fuego, es la de 2 Tesalonicenses capítulo 1, que dice que las personas que están condenadas estarán excluidas de la presencia de Dios por toda la eternidad. Excluidas de la presencia de Dios. Si vos pensás, a ver, Dios es amor, excluido de Dios es estar una eternidad sin amor. Dios es bondad, es estar excluido de toda bondad. Es estar excluido de toda justicia. Es terrible estar en un lugar donde la presencia de Dios no va a estar excluido de la presencia de Dios. Eso es lo terrible del infierno. Excelente, muy bien. Muchas gracias, chicos, por sus preguntas. Realmente creo que respondiste todo, ¿verdad? O sea, no quiso, yo le dije escoger las que ahí podés por el tiempo, ¿verdad? Pero creo que fue muy bueno. Gracias, Dani, por este tiempo, ¿verdad? Fuerte aplauso a Dani. Gracias.